Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens en este mes de octubre, mes de los vampiros. Saludos a Vampirlicos que andas por ahí. Vamos a hablar de los vampiros y vamos a hablar de los licos. Obviamente vamos a hablar de los dos y va a ser un programa no. Les damos la bienvenida a todos los que se van incorporando poco a poco, a los que nos ven a distancia, a los que nos ven en las retransmisiones y también a los que nos hacen el favor de seguirnos por YouTube. Aquí abajo tienen el link, Horror Sapiens con Suspiria. Después de una pausa de un mes de septiembre muy complicado, ya volvemos a subir. Entonces, si te gusta el contenido, ya sabes, aquí abajo le puedes dar clic a like, a suscribir y nos pones tus sugerencias y nosotros con muchísimo gusto nos ponemos en la mejor de las disposiciones para que eso suceda. Pues muy bien, empecemos con el tema de los vampiros y obviamente hace falta para hablar de ellos, hablar también de los cumpleaños que llevamos hasta ahorita. Independientemente de que el 2 de octubre fue cumpleaños de Gandhi y 2 de octubre no se olvida, hoy sería cumpleaños de Anne Rice, pero también es cumpleaños de Susan Sarandon, 4 de octubre. Es una coincidencia interesante. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película que se llama El Ansia. El Ansia es una película basada en una novela de Whitley Strieber que se llama The Hunger, El Hambre, en la cual habla de una pareja de vampiros que han logrado sobrevivir a lo largo de los años y de repente él empieza a envejecer, empieza a no poder dormir, le pasan una serie de cosas y pues resulta que al no ser un inmortal de la calidad de Miriam, la vampira, pues va a empezar a sufrir una serie de deterioros. En la película, el papel principal, el de Miriam, lo hace Catherine Deneuve. El papel del señor Blaylock, el esposo de Miriam, lo hace David Bowie, que está espléndido en el rol. Y la doctora que va a caer seducida en esta red de vampiros la hace Susan Sarandon. Es de los casos, pocos casos, en los que sí les digo, quédense con la película, echen de lado el libro, porque sí, la película supera por mucho el libro. Y en el caso de Anne Rice, bueno, pues Anne Rice va a tener su propio programa en otro momento y va a ser un programa bastante amplio porque hay tantas cosas que decir acerca de Anne Rice que mencionarla de trancazo no tiene sentido. Saludos, Sorgen, buenas noches. Saludos, Madra, ¿cómo estás? Y hasta ahí. Ah, mañana es cumpleaños de Clive Barker, que también tiene ahí muchas cosas más allá del Hellraiser, que luego nos quedamos con la idea de que es lo único que hizo y es bastante vasto todo lo que va a hacer Clive Barker por ahí. Pues muy bien, empecemos con el origen de los vampiros. Todas las culturas, sin excepción, tienen una entidad que se dedica a alimentarse de la esencia de los demás. Se puede robar la personalidad, se puede robar el alma, se puede robar la energía, las ideas. Se alimenta de lo que hace al otro particular, lo despoja por completo y la persona queda completamente indefensa. Y estas entidades tan misteriosas van a tener muchísimas formas y una de las formas que tienen es la de los vampiros. Los revinientes, los redivivos, como les llaman. En algunos casos se va a tratar de cadáveres, en otros casos se va a tratar de demonios o dioses menores que van a andar haciendo ahí sus travesuras por la tierra. Lo cierto es que las historias de vampiros son mucho más
viejas de lo que pensamos. Muchas veces pensamos que los vampiros empezaron en algún momento del siglo XIX con Bram Stoker, y la realidad es que son las historias más antiguas del 3000 antes de Cristo, y se sospecha que incluso antes. Entonces llevamos 5000 años con historias de vampiros, y eso nos hace cuestionarios, pues, varias cosas que hay que cuestionarnos ahí. De entrada, cuestionarnos existen o no existen, porque que llevemos 5000 años con esas historias, da muchísimo que pensar. Bueno, vamos ahí. Una de las fascinaciones que sucede y que tiene que ver con esta eterna figura del vampiro es la fascinación por la sombra, por el lado oscuro. ¿Qué pasaría si se caminara del lado de la maldad en lugar del lado de la bondad? Y además que estas entidades pueden trascender la muerte, gozar de poderes sobrenaturales, tener control sobre otras personas, ser invulnerables de muchas maneras. Y todas estas situaciones van a matar de miedo a un montón de personas, de manera que las leyendas van a empezar a pulular de una manera tremenda. La esencia de la que se alimentan, ya les había dicho, puede ser la sangre. Como esta idea de la sangre tiene que ver con la iglesia griega, con el cisma de los griegos, y se va a basar en un pasaje de la Biblia. En el libro de Levítico hay, en capítulo 18, versículos 10 a 14, hay un fragmento en el que habla de qué animales te puedes alimentar, de qué animales no te puedes alimentar. Y una de las cosas que dejan súper clara es que podrás alimentarte de los animales permitidos siempre y cuando no consumas la sangre de ese animal, puesto que en la sangre está la vida, es decir, en la sangre está el alma. Y es una creencia bastante extendida que el alma radica en la sangre de las personas, y por eso algunas poblaciones que tienen cierta particularidad de creencias no aceptan, por ejemplo, una transfusión ni donar sangre, ¿no? Es así como que no le voy a dar mi alma a quien sea. Y de ahí la idea esta europea, bastante más moderna de lo que nos imaginamos, de que los vampiros se van a alimentar de sangre. Y que al alimentarse de sangre lo que están haciendo es que se están robando el alma o la inmortalidad de la persona de la cual se están alimentando, lo cual resulta bastante mala onda. Y si nos ponemos a pensar que se alimentan del alma, pues deberían de alimentarse no solamente de esta vida, sino de las emociones, de los pensamientos, de todo lo que está, las inteligencias, las habilidades que tiene la persona que ha servido de aperitivo al vampiro. Y pocas leyendas hablan de eso. Es más chuparle la sangre al otro para robarse su alma y saber todo lo que puedan de esa persona, ¿no? Tener la trascendencia. Sin embargo, no es la única fuente de alimento. Y siempre va a haber la preferencia de que sea la sangre de la persona más inocente posible, ya sea por edad, ya sea por castidad, ya sea por muchas otras cosas. Nosferatu, estamos en tu mes y en tu saludo. ¿Cómo estás? Saludos a todos los amigos de Bolivia. Me da gusto verte por acá. Pues vamos por ahí. Entonces, la sangre, que está relacionada con el alma, desde la Biblia, los hebreos, el Levítico, capítulo 18, versículos 10 a 14, va a hablar de todo esto. Pero también hay otras cosas que llaman la atención. Por ejemplo, si vemos los vampiros orientales, ellos se alimentan más bien de la energía, del ki, de la parte vital. Vemos estos vampiros chinos que van pegando brinquitos, y cuando el jefe de los vampiros que van pegando los brinquitos llega con la víctima, abre la boca y jala como si estuviera aspirando, bueno, de hecho aspirando tal cual, el alma, la vida, la juventud,
todo lo que tuviera que ofrecer esa persona lo aspira al grado de dejar el cuerpo humano como si fuera el cascarón, ¿no? De un molusco, de un caracol, una concha vacía, sin nada, ¿no? Nada más así el trapito de disfraz, ¿no? De los despojos que deja de la otra persona. Y esto de que se alimente de la energía también es muy interesante. Y hay teorías psicológicas que hablan de los vampiros energéticos, ¿no? De esta gente que te sientas a platicar con ellos y de repente uno se siente completamente drenado y el otro sale aquí todo revitalizado, lleno de energía. Eh, es un misterio. Hay gente que dice que el campo de los electrones de una persona jala los electrones de la otra. Ay, no sé. No sé cómo funciona. Pero sí sé que es cierto y que los vampiros energéticos son súper, súper, súper reales. Otro tipo de vampiros que hay son los psicológicos. Los vampiros psicológicos sí se han estudiado a profundidad en la medicina y en la psicología. Un buen ejemplo de esto serían los pacientes que padecen el síndrome de Munchausen. El barón de Munchausen era una figura literaria alemana en la cual había un varón que contaba sus historias para entretener a la gente y entre más las iba contando, más fantasía les iba echando, ¿no? Entonces decía que entonces como tenía que hablar con el sultán, me monté en una bala de cañón, dispararon el cañón y llegué a su ciudad, ¿no? ¿Cómo vas a montarte una bala de cañón y cómo vas a viajar tantos kilómetros agarrado de la bala del cañón, ¿no? O sea, cosas absolutamente imposibles, pero que dentro de toda esta fantasía de exageración de Munchausen, era tan intensa la manera en que lo contaba que era como si realmente hubiera sido verdad. En el caso de los pacientes con el síndrome de Munchausen, se creen sus mentiras y pueden llegar a, a dañar a otros. Eh, Munchausen por proxy. ¿Tienes tú? Crowley tiene un capítulo dedicado al vampiro en su libro Magic Without Tears. Ah, pues lo agrego, Orgen. Lo agrego cuando llegue al siglo XIX, 19-20. Entro con Aleister Crowley, ¿cómo no? Muchísimas gracias por la sugerencia. También, ¿en qué estaba yo? Ah, sí, en el vampiro psicológico del Munchausen por proxy, que se da mucho, ¿no? Que es una mamá que tiene un niño y la mamá todo el rato está preocupada y está pensando que el niño está enfermo y está haciendo una serie de acciones y el niño, estamos hablando de un niño chiquitito, ¿no? De recién nacido, 1, 2, 3 años, como toda su comprensión y relación con el mundo es a través de la madre, todo lo que dice la madre es verdad. Entonces el niño empieza a enfermarse de toda la loquera que trae la mamá y cuando el niño en realidad es sano. Hay por ahí algunos casos, incluso estos documentales de Netflix, que hablan de estos niños que los papás los estuvieron enfermando todo el rato. La angustia de los papás fue la que los enfermara, más que los papás echaban. Bueno, también había papás que les echaban porquería y media a los pobres niños en la comida para que se enfermaran y cobrar pólizas y tener la atención de los vecinos y un montón de tonterías. Pero es muy interesante esto del síndrome de Munchausen. Si le pueden investigar, vale muchísimo, muchísimo la pena. También queda una última categoría de vampiros, o más bien de vampiras, que se alimentan de semen, ¿no? Tenemos ahí los sucubi, están los incubi, los sucubi o los incubus, si es uno, incubi plural, sucubus una, sucubi plural, ¿no? Las sucubi, estas demonias que seducían y se iban alimentando del semen de los muchachos que estaban dormidos o los seducían y los engañaban, y de esta manera se iban robando todo lo que es la semilla creativa de esos hombres, y un hombre sin creatividad es un esclavo, ¿no? Entonces esta manera de esclavizar,
va a ser interesante. Hay por ahí una novela que ya les recomendé el otro día acerca de este tipo de vampiras que se llama Las Piadosas y es de Federico Andajasi. Es el libro que más me gusta de él. Los otros no me satisfacieron tanto, será porque lo mío son los vampiros, pero sí, échenle un ojo si se topan con este libro por ahí. Ahora, algo interesante que tenemos que saber es que los vampiros no se llaman vampiros desde el principio. No. Realmente se establece algo así como que el nombre genérico de vampiro, por decirlo de alguna manera, en el siglo XVIII, por ahí del 1700, y tiene que ver con dos personajes de la historia muy interesantes, ambos franceses, uno de ellos un monje, otro de ellos un hombre revolucionario. El monje se llama Dom Auguste Calmet, Agustín Calmet, que escribe en 1746 un tratado en el que hace una recopilación bastante curiosa de fantasmas y hechos extraordinarios relacionados con lo sobrenatural, que se convierte en un bestseller. Entonces decide ahondar en el tema de los vampiros y hace su tratado de los vampiros. Ustedes lo pueden encontrar ya gratis en internet, lo hay en español, en inglés, en francés, en muchísimos idiomas. Es cosa nada más de rascarle al texto de Calmet. Se los escribo aquí. Agustín Calmet es el tratado de los vampiros. Y él empieza a describir cómo salen de la tumba, atormentan a los vecinos, se comen la comida de todos, tratan de yacer con doncellas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo es esto posible si apenas los habíamos enterrado hace un par de días? ¿Y qué pasó con todo esto? Y empieza a rascar Calmet y junta una cantidad de versiones de estas entidades que se alimentan de estos vampiros, verdaderamente portentosa para los alcances que se tenía en la época. Hay que pensar que el Tratado de Calmet sale en 1749. O sea, estamos justo en la mitad del siglo XVIII, era de la Ilustración, lo cual hace más curioso que se documente como si fuera en serio esta situación de los vampiros. Y digo en serio porque el segundo personaje, que es Voltaire, cuando hace su diccionario, que de hecho les voy a poner por si quieren leer después el... Espérenme tantito. Déjenme, le doy copy paste. Y ya debe estar por aquí abajo. Ahí está. Tienen ahí un pequeño link donde pueden ustedes checar la entrada del diccionario de Voltaire, donde se pitorrea completamente toda esta situación y dice, ahora resulta que hay vampiros, y los vampiros están de moda, y los vampiros hacen esto, y los vampiros hacen aquello. Entonces, lo dice yo en ese tono que uno nunca tiene cierto si es una queja o es una burla o qué es lo que está pasando con Voltaire, porque el francés tiene muchas figuras de lenguaje y de repente uno no, que no es su lengua materna, no sabe bien qué hacer con todo esto. Pero el hecho de que haya incluido en el diccionario un espacio para los vampiros nos habla ya de la gran importancia que va a tener este tema en muchos aspectos. O sea, no solamente para la gente escéptica que dice que todo eso son puras vaciladas y cuentos de viejas, hasta para la gente creyente. La gente creyente decía, es que tú imagínate qué horrible que de repente, por algo en contra de tu voluntad, llegue esta criatura, llegue este vampiro, te chupe la sangre, a lo mejor te contagia y tú también te conviertes en vampiro y ya no vas a poder gozar de la gloria eterna porque vas a estar vagando la tierra como un no muerto o como un redivivo o como un reviniente, todos estos nombres que se les daba a los muertos que iban y no iban de la tumba, ¿no? Que se van a estar manejando. Entonces,
no gozar del descanso eterno era una cosa terrible, además de todos los pecados que cometías porque tu alma ya había sido eh, tomada por el mal de alguna manera. De ahí la idea de que al no tener alma, pues el vampiro no se refleja en un espejo, porque los espejos eran de plata y la plata era el material más puro que existía en aquella época. Entonces, si la plata que era pura, pues no podía reflejar la impureza total que tendría un vampiro, que es una de las preguntas filosóficas que nos hemos hecho en Horror Sapiens varias veces. Entonces, si el vampiro no se puede reflejar, ¿por qué no se refleja la ropa? O cuando matan un vampiro, ¿por qué se muere también la ropa? ¿No? Porque la ropa desaparece junto con el vampiro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí con esas pequeñas incongruencias de edición que a algunos de nosotros nos dan bastante risa? Y les digo que en la época de la Ilustración, Agustín Calmet y Voltaire le den tanto tiempo a los vampiros, llama muchísimo. Y es que sucede un fenómeno, una espectropatía, o sea, una enfermedad alrededor de los espectros bien importante. Han habido plagas, han habido pestes, han habido todo tipo de bichos, con todo el movimiento que hay comercial, todo el mundo trae bacterias y bichos de todas partes, no hay un drenaje, la gente hace sus necesidades en la calle, con el calor los bichos viajan, se ponen en la comida, se contagia más gente, pues entre malarias, diarreas, disenterías, mosquitos, ratas con bacterias también de otras partes, pulgas, Europa la pasa fatal, ¿no? Viruelas, todas estas cosas eh, que no sabían de qué se enfermaban y de repente estaban al borde de la muerte con pústulas o con enfermedades muy extrañas que no se sabían ni diagnosticar ni tratar. Pensemos en enfermedades de la sangre, pensemos en la porfiria, por ejemplo, pensemos en la hipocondria que tenían todos, ¿no? Pues, a mi vecino súbitamente se llenó de granos y se murió, y yo tengo un grano en la frente. ¡Ah! Me voy a morir, tengo lo mismo, no tengo lo mismo. Imagínense el pavor de no saber qué demonios está pasando y ver la gente alrededor tuyo cayendo como moscas. Las pesadillas, la tristeza, y esta espectropatía, ¿no? Que al no entender lo que está pasando médicamente, se van a inventar estas criaturas em, para, para lograr por lo menos tener una salida a todo este estrés espeluznante que estaban sufriendo los pobladores. Tenían alucinaciones visuales, táctiles, olfativas, auditivas. Cuando digo espectropatía es neta los cinco sentidos completamente bombardeados por estas criaturas, ¿no? Eh, la catalepsia, ¿no? La gente que la enterraban y de repente pues estaba viva y salía de las tumbas. Eh, los suicidas que van a ser condenados por la fe no van a tener oportunidad de estar en un camposanto, sino que los van a enterrar en un cruce de caminos para que no salga su alma, o boca abajo. Supersticiones como si eres el séptimo hijo del séptimo hijo, si eres pelirrojo y zurdo, en fin, todas las cosas que no entraran dentro de lo normal o lo común, pues van a ser tomadas por estas personas como, ¿cómo me explico lo que está pasando? Y en una mitología coloquial se empiezan a fraguar estas ideas de los vampiros. Eh, Uno de los editores de Calmet, que se llama Roland Villeneuve, así como Villanueva, pero en francés, habla precisamente de todas estas locuras, ¿no? Que suceden a partir del tratar de explicar la población todo lo que está sucediendo. Vampirlicos, vamos a hablar de vampir y vamos a hablar de licos, vamos a hablar de ti.
y de todo lo que tienes, que estabas acá, cuando recién empezaba y luego ya no, pero vamos a saludar a todos por acá. Está Nosferatu, Another TV Viewer, Kuru, Lunatique, hola, Madara, Orgen, Valentina Alcaraz y Vampirilicos. Vampirlicos. ¿Por qué siempre te digo vampirilicos? No, no es vampirlicos. Son las dos especies juntas. Muy bien. Vamos con lo que sigue. Vamos con lo que sigue. Entonces, ¿de dónde salen también estas ideas extrañas de los muertos, la tumba y los vampiros? Bueno, ahí les va. Piensa en una persona con catalepsia que de repente despierta adentro de una caja con un montón de tierra, se logra escapar y al escaparse obviamente va a tener una situación de locura total. O sea, yo no me puedo ni imaginar la mirada que debe tener alguien que se acaba de escapar de su ataúd. O sea, debe ser verdaderamente demencial. Y la idea de que es que si estaba yo en la tumba y salí, entonces soy un espíritu y puedo hacer lo que en vida no hice. Entonces, si en vida yo fui prudente y ahora soy un espíritu y estoy atado a la tierra, ¿qué voy a hacer en la tierra? ¿No? Entonces empiezan a atormentar pues a la gente con la que tenían algún asunto. Porque es muy curioso, ¿no? Que los que salen de las tumbas en estos registros europeos, que aparte hay registros desde el siglo XI, o sea, de estos ataques, de estas situaciones extrañas, de los alcaldes, ¿no? Que llevaban la bitácora de la aldea, pues hablan de todo esto. Y qué coincidencia, ¿no? De que el muerto sale y va a su casa a comerse toda la comida de la alacena, a buscar y pellizcar a la muchacha que le gustaba, ¿no? Hacer este tipo de cosas tan particulares. Ahí va. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchos dicen, no, es que no, solamente sale de noche, no sale de día, entonces el sol lo mata. No, pues o sea, si sale de día se van a dar cuenta de que está vivo y es un farsante, no es un vampiro. Entonces tiene que salir de noche para que en la noche no lo cachen que no es un vampiro, ¿no? Que es un farsante, que es un charlatán y que se le está pasando increíble, ¿no? Con todas las travesuras que anda haciendo. Y cuando les daba por abrir las tumbas, a ver qué pasaba. Porque esta es otra de los registros de las tumbas. A ver, se consideraba que si tú abrías la tumba de alguien que ya había sido consagrado con agua bendita, estoy hablando del medievo hacia adelante, muere alguien, le hacen su misa, le echan su agua bendita, toda la historia, y si tú remueves esa tierra y sacas el cuerpo, de alguna manera estás atentando contra la posibilidad de que esa persona se manifieste en su plenitud y su gloria en el reino de Dios. Recordemos que se pensaba que necesitabas tu cuerpo completo para la hora de la resurrección llegar con tu cuerpo completo al reino de Dios. Entonces, si tu cuerpo estaba mutilado de cualquier manera, ya no podía tener este resurgimiento pleno que se prometía según la interpretación de las escrituras. Y va a ser un problema. Pero ¿qué pasa? Tienes a alguien recién enterrado y de repente han pasado X cantidad de días, lo tratas de desenterrar y el muerto no está corrupto. Hombre, pues está perfectamente sellado el ataúd y no entra aire, pues como que tarda un poco más en descomponerse el cuerpo. Es que le crecieron las uñas. No necesariamente. Cuando una persona muere, se encoge la piel. Entonces, al encogerse la piel, si se encoge, pues obviamente va a parecer que la uña ha crecido por el efecto visual que te produce. Y a lo mejor durante algún tiempo del último impulso que hubo, pues siguieron creciendo las células y creció tantito las uñas. No les van a crecer así como Niurka de 10 centímetros, o sea, no. O sea, es un crecimientitito de uñas más lo que se contrae en el área de la cutícula. Va a dar esa idea. En el caso de los dientes, ¿qué pasa con los dientes afilados y demás?
muchas enfermedades, sobre todo hacia el siglo XIX, la sífilis, 18-19, una de las cosas que sucede es que hay un problema con el calcio y los dientes comienzan a volverse más afiladitos, pero es por el calcio. Y también con la sífilis, pues te molesta la luz del sol, tienes una serie de, de malestares, el tono de la piel cambia, los ojos se ven así como vidriositos, o sea, hay muchos síntomas. Qué pena que no esté por ahí el... Ah, mira, la salamandra la vimos la semana pasada, vampirlicos. Sí, la vimos. Saludos desde Bolivia, Kuru, bienvenido. Por supuesto que sí. Sí, no, vampiros, todo octubre es vampiros y estoy pensando de hacer 2 horror por semana de vampiros porque se está poniendo muy bueno esto. Ok, entonces ya. La tumba, el pelo sigue creciendo por lo mismo que las uñas, los dientes afilados